Si me acompañan a la escritura, perdón, vamos a hacer una oración primeramente. Padre Santísimo, hemos venido, Señor, aquí con una necesidad muy grande que solamente tú la conoces, Padre. Queremos, Señor, que el día de hoy tú hables, Señor, que quites al hombre que está enfrente, Señor, y que fluya tu santa palabra desde los cielos mismos, Padre. Ábranse el día de hoy, Padre, los cielos, las puertas de los cielos, Señor, y baje tu santa presencia. El día de hoy, Padre bendito, hemos venido, Señor, a escuchar lo que tú has querido para darnos vida eterna. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, Señor, la llave, Señor Padre, de los cielos fueron abiertas por medio de tu Hijo, Señor. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro Salvador. Él es el único que nos justifica, y a Él, Padre, le damos la gloria, y a ti, Padre Santo, por tu hermoso cuidado y por tu tierno amor, Señor, que has tenido a través de todos estos años. Sea tu gloria, Señor, el día de hoy presente, en el nombre de tu Hijo Jesús, sea así. Amén. Amén. Bendito sea Dios. La verdad que, ¿cómo no estar agradecidos con Dios después de ver tantas cosas que han estado pasando? Estamos ahorita a un paso de que nuestros hijos entren a la escuela, un evento muy importante. Hay niños que a lo mejor en estas vacaciones ya no pudieron regresar a la escuela, tuvieron algún accidente, están postrados en cama, están en un hospital, o quizás simplemente dejaron de existir. Y toda la vida que tenían ellos preparada fue truncada, fue acortada. Por eso es necesario que nosotros estemos atentos a los caminos de Dios, a las ordenanzas de Dios. Quiero compartir un mensaje. El mensaje se llama y el niño crecía y se fortalecía. Y el niño crecía y se fortalecía. Quiero pedirte que me acompañes a las Santas Escrituras en el Evangelio de San Lucas. Perdón. En el Evangelio de San Lucas 2, capítulo 2, versículo 21. Antes que nada, recordemos que el Señor Jesucristo sabe y conoce de qué tenemos necesidad. El Señor Jesucristo vino y padeció, así como tú y como yo, ¿sí? Pero también en la Escritura muchos quisieron hacerle ver que Él no guardaba la ley, mas sin embargo la Escritura nos dice que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a violarla, no a pasarse la autoridad que Dios había puesto en este mundo, ¿sí? Y como tal Jesús pues tuvo que nacer primeramente ¿de qué? De una virgen, ¿sí? Concebida por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo tenía que pasar por ese proceso, ¿sí? No vino y se presentó ya como un humano, ya con conocimiento, sino que tuvo que nacer desde el vientre de María para poder ser entonces, ahora sí, un ser viviente, un ser humano, un ser en el cual pues tenía sus necesidades fisiológicas, tenía que ir al baño, tenía que ser limpiado en sus primeros años, ¿sí? Tenía que comer, tenía que ser alimentado, tenía que depender de una persona, ¿sí? Estaba en un círculo con los primos probablemente, con la gente conocida, y tuvo que ir tratando con todo eso. O había niños más grandes, personas adultas, y padecía hambre, tenía calor y cansancio, tenía que trabajar y muchas cosas, ¿no? Jesús vino entonces a cumplir una palabra para que nosotros no lo veamos a Él como diciendo, es que Él no conoce, Él no sabe, Jesús no conoce mi padecimiento. Al contrario, para eso se hizo humano, para eso vino Él, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Dicen las Santas Escrituras en el Evangelio de San Lucas 2:21 de la siguiente forma: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, estamos hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Después, vamos a pasar ahora en el 39, continuamos leyendo en el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué precioso pasaje. Vemos aquí que la Escritura nos dice cómo era que Jesús, pasando por el proceso en el cual él tenía que haber sido circuncidado, ¿sí? En otra porción de la Escritura lo dice, tenía que cortarle lo que era la parte del prepucio, que era una señal de pacto con Jehová. Recordemos que los hijos de Moisés, cuando ellos iban camino hacia un lugar, se les apareció Jehová para matarlo, a los hijos de Moisés, por cuanto no habían sido circuncidados. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Dios, a pesar de que puede amarnos demasiado, Él nos dice, pero tienes que seguir estas reglas, de lo contrario pagarás, ¿sí? Cuando tú no sigues las reglas de Dios, el pecado es eso, es la transgresión de la ley, es ir opuesto, el no obedecer a la palabra de Dios. A eso se le llama pecado. Hay quienes dicen, es que yo no sabía pecado, sí, pero hay una conciencia que Dios sembró en tu corazón, en tu mente, para que tú no lo hicieras, y lo hiciste. Entonces sobre eso serán juzgadas las personas. Pero bueno, volviendo a este punto, dice aquí que fueron pasando los días en los cuales los padres tenían que ser purificados, ¿verdad? Dice que vinieron hacia el templo y dieron lo que Dios les había dicho: 2 palominos o 2 tórtolas, ¿sí? Cualquiera de esos 2, pero tenía que haber un pago, un derramamiento de sangre por pacto, ¿sí? Para la purificación, para presentar al niño. Y dice aquí que aquel que abriera la matriz de la mujer sería llamado santo. Y Jesús fue un santo. Entonces, en el 39 me dice, después de haber cumplido con lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. ¿Qué era lo que significaba esto? Que Jesús, ya una vez que él empezó a entender, que empezó a andar por sí solo, sus propios pasos, por empezar a hablar, este niño empezó a ser instruido. ¿En qué? ¿En filosofía? ¿En economía? No, este niño fue instruido en la palabra de Dios, ¿sí? Y dice aquí que crecía y se fortalecía. Vemos que un niño crece, se fortalece, se enanchece sus huesos, hay un crecimiento. Pero el Señor Jesucristo no solamente crecía en lo físico, que también era parte que tenía que crecer, sino en lo espiritual. Y este niño crecía y se fortalecía, ¿sí? Vemos aquí en la Escritura que dice que se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios estaba con él, le era agradable, por cuanto este niño estaba en los caminos de Dios. Se había llenado de la sabiduría. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y Dios se complacía. ¿No recordamos el pasaje donde fue a bautizarse con Juan el Bautista y que le dijo? Que dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se complacía en Jesús, porque el niño crecía y se fortalecía. ¿Para qué se tenía que fortalecer? ¿Para qué tenía que crecer? Un niño, cuando va creciendo, se va encontrando con nuevos retos conforme a su edad, ¿sí? El joven, cuando llevamos a un niño ya desarrollado y está en joven, en una etapa de adolescente, se ve con otros peligros, ¿cierto o no? Cosa que no se ven los niños de 5 años, ¿sí? O que no es muy común en los niños de 5, 6, 7 años. Pero entonces Jesús dice aquí en la Escritura que crecía y se fortalecía. Se fortalecía en su palabra, se fortalecía en la misericordia, en la justicia. Pero sigamos leyendo. En el 41
Lucas 2:41 dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Sí? Había una fiesta, hay 4 fiestas anuales en las cuales ellos tenían que cumplir, y Jesús, no por ser hijo de Dios, no la cumplía, al contrario, tenía que cumplirla para que supiesen que Él era de Dios. ¿Sí? Dice que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Los parientes, obviamente, José tenía sus familiares, María tenía sus familiares, y los hijos de esos familiares, que eran entonces de Jesús, si eran la hermana de María o el hermano de José y tuvieron hijos, pues esos hijos eran primos de Jesús, personas en las cuales muy probablemente Jesús tuvo relación con ellos. Recordemos que Juan el Bautista, conforme a la sangre, era primo de Jesús. ¿Sí? Juan el Bautista. Dice entonces aquí de la siguiente forma, para no entrar más a detalles, dice: pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús, un niño de 12 años, estaba tomando la posición en la cual había sido él instruido, en el cual le dijo su madre y su padre: tú debes de seguir, tú eres un niño santificado, en ti hay un propósito de Dios. Hijo, no hagas eso. Hijo, no hagas lo otro. Mira, eso no es agradable delante de Dios. ¿Quién se lo tuvo que enseñar? María y José, porque dice que el niño crecía, ¿sí? Y se fortalecía y estaba lleno de sabiduría, y se había llenado de sabiduría, ¿sí? Entonces, la sabiduría viene por escuchar, primeramente por temor a Jehová, pero por escuchar. ¿Cómo vas a temer a un Dios? ¿Sí? Y si la persona empieza a temer a Dios, decir: es que es cierto. ¿Qué es lo que hace la persona? Empieza a obedecer y a caminar con Dios. La persona que no cree nada de la escritura, no obedece, porque no cree realmente que hay un Dios que le está juzgando o que le va a juzgar. ¿Sí? En la contraparte. Entonces dice aquí, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús escuchaba, dice que estaba sentado, escuchaba y también preguntaba. Pero los doctores, los meros, la crema innata de los que conocían, los escribas y los fariseos, los sacerdotes mismos, que estaban enseñando a la sinagoga, al pueblo: miren que Dios quiere esto, quiere que el otro, y ponían muchos ejemplos, preciosísimos, yo creo. ¿Sí? Porque los atraían, mostraban el Dios, tenían mucho conocimiento. Pero dice aquí: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Una persona que no ha escuchado una respuesta inteligente, ni se maravilla, es la misma respuesta que todos me dicen. Un maestro pregunta: a ver, díganme, ¿qué es esto y esto y esto? ¿Cómo le harías tú para lograr llevar esta carga de aquí a allá? ¿Qué es lo que tomarías? ¿Qué es lo que harías? Y la persona, el maestro, generalmente, como es la misma pregunta que hace a través de 20, 30, 50 años, pues es la misma respuesta. Ok, muy bien, está bien. Y continúan. Pero dice que aquí que se maravillaban por las respuestas que Jesús les estaba dando, por la sabiduría, que Él tenía, la inteligencia. Entonces ellos veían en Él algo especial. Mas sin embargo, esos mismos sacerdotes eran los que después le iban a crucificar. ¿Sí? Recordemos aquí que todos aquí hemos sido hijos, porque nacimos de una madre. Todos, no nacimos de un varón. ¿Sí? La semilla del varón está depositada en el vientre de la madre.
Y es ahí donde nosotros nacemos, del vientre de la madre, ¿sí? Por eso es importante que se preserve lo que Jesús estableció, el matrimonio. Varón y hembra los hizo, no varón y varón, o mujer y mujer. ¿Ok? Eso es antibíblico y va contra el propósito de Dios. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús les decía: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar? ¿No me habías dicho tú, papá, no me habías dicho tú, mami, que yo debería de seguir los pasos de Dios? ¿Cuántos padres no han dicho a sus hijos: hijo, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te cuide, Dios te bendiga, aunque no conozca de Dios, pero usa mucho a Dios y hasta lo persignan: hijo, Dios te bendiga, y hace lo que sea, ¿sí? Diosito, cuídame a mi hijo borracho, lo que sea, cuídalo del peligro. Y cuando viene el hijo y llega la palabra de Dios para salvarle de su camino de muerte, la madre dice: ay, hijo, pero si yo te heredé una religión, yo te heredé mi religión, nosotros somos católicos, hijo, ¿cómo es que tú andas en una casa así? ¿Cómo es que tú andas en una iglesia así? No, hijo. Y esto era lo que estos padres, María y José, no entendían: que Jesús debería de estar en los caminos de su Padre. Así como Dios ha querido que nosotros, como hijos, andemos en los caminos del Padre. ¿Cómo vamos a andar en los caminos del Padre? En los videojuegos, en los campos de esparcimiento, ¿sí? En la escuela, creyendo que eso es lo que nos va a dar la seguridad. No. Dios lo que quería y lo que quiere es que tú crezcas como persona, como niño espiritual. Lo vamos a aplicar, pero debes de crecer y dar un ejemplo de que hay un crecimiento. Qué horror, qué feo se ve o se vería que una madre de 50, 60 años estuviera cargando a un hombre de 30, 40, 50 años, que quedara enano, con la carota grandotota, con los dientotes, el bigotote ahí, ¿sí? O la mujer ya desarrollada, un enano, y que no puede caminar, no puede valerse por sí mismo. Es feo. Y la gente diría: oye, páguelo, señora, ya tiene edad para caminar. Al igual que cristiano, hermanos, no podemos quedarnos enanos, porque la gente dice: tanto tiempo y mira cómo anda. Ya debería de hacer eso. Se supone que Dios es amor, ¿no? ¿Y por qué me trata así? Se supone que debe de perdonar y no me perdona. Debemos de crecer. Pero ¿quién es lo que nos va a dar el crecimiento? La palabra de Dios, la escritura de Dios, ¿sí? Tú y yo somos hijos, algunos de aquí ya somos padres. Entonces, como padres e hijos, tenemos una responsabilidad. Y este mensaje aplica tanto para ti como para mí, porque así como yo soy hijo también soy padre, y debo de dar una instrucción. Una de las cosas en las cuales el Señor Jesucristo fue anunciado a través de cientos de años, pero recordemos que en el último profeta, que fue Malaquías, ¿sí? Tuvieron que pasar 400 años de silencio. El último profeta que hubo hasta la llegada del Señor Jesucristo fueron 400 años. Quiero leerles qué fue lo último que dijo el profeta Malaquías. Lo más importante se escribe al final, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Escribes toda la carta y ¿qué dices? Postdata, a lo mejor: te amo, te quiero, te extraño, cuídate, toma tu medicina. Lo más importante, ¿sí? Vamos a leer el Evangelio
el libro de Malaquías. Es el último, con eso se cierra el Antiguo Testamento, entonces está atrásito de Mateo. Malaquías 4, vamos a leer todo el contexto, porque es importante de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Vemos entonces que tú como hijo, hay un propósito de Dios en tu persona, porque Dios es nuestro Padre, ¿no? Dios es el creador de nosotros. Él es el que nos ha dado aliento, y dice de la siguiente forma, Malaquías 4:1, porque he aquí, fíjense la advertencia, esto es lo último que está escribiendo, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, todos serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, hace unos instantes abrimos con ese pasaje, hermanos, a los que temen a Jehová. Esta palabra es para ti, es para mí. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los pisotearás, dice, los desharás a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Postdata. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón, dice, de los hijos a los padres. Primero, no, dice, el corazón de los padres a los hijos. Es una fuente. Tú vas arriba, Cristo es la cabeza. Cristo derrama de su bendición en ti, y tú bendices y tú bendices a tus hijos, a tu familia. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Una vez que tú hayas sembrado, entonces podrás cosechar lo que sembraste. De lo contrario, sembrarás. Si sembraste para la carne, pues sembrarás corrupción, porque la carne se corrompe. ¿Sí? Recordemos también lo que decía entonces, que Él vendría y traería juicio. Y dice, volveos, o sea, vuelve tu corazón a tus hijos. Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No vaya a ser que venga yo, que venga Jesús en su segunda venida y no haya así el corazón de los padres ni de los hijos, y hiera la tierra con maldición. Dice en Salmos 127, y me acompañas por favor, Salmos 127. Está bien, hermano, no, gracias. Gracias. Salmo 127, versículo 3. Dice de la siguiente forma. Dice que fue un cántico gradual para Salomón este. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Dios son los hijos. Bella palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros decimos y asumimos, bueno, la herencia que Dios nos ha dejado son nuestros hijos. Y en cierta forma sí, así lo es. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, donde ponían sus saetas,
los que tiraban arco, esa se llama aljaba, y ahí alzaban sus flechas. No guardaban una flecha, sino para que la cargaban. Varias flechas. ¿Por qué? Porque con ellas tenían más oportunidad de vencer al enemigo. Hay una fortaleza. Por eso Dios mismo le dijo a Adán y a Eva: creced y multiplicaos. Y los bendijo. ¿Sí? Porque Dios quiso poblar a toda la tierra de ellos, de los niños, de los hijos. Entonces, vemos que la herencia de Dios son los hijos. Pero también recordemos que la herencia, ¿quién la recibe? ¿El vivo o el muerto? El vivo recibe la herencia. ¿Quién la hereda? ¿El vivo o el muerto? Quien la hereda, o sea, quien la da a herencia, es el que muere. Hijito, ¿sabes que me siento muy mal? Pero aquí están los bienes. Tú y yo vamos a perecer. ¿Qué es lo que le vamos a dejar como herencia a Dios? ¿Sí? ¿Qué van a decir nuestros hijos? Pues yo estoy aquí en la cárcel por mi papá, por mi mamá. Estoy a punto de recibir la condena de muerte porque no me instruyeron, no me dijeron nada. No te preocupes, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de proveer algo en el cual Dios pueda sentirse halagado y complacido. Recordemos que estábamos cantando un canto de David. David, ¿qué era lo que hacía David? Instruía a su hijo. ¿Sí? Yo quiero leerte un pasaje preciosísimo. Si tú me acompañas, por favor, en Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Este pasaje lo hemos leído muchas veces y es una verdad, hermanos, ¿sí? No es una mentira. Dice de la siguiente forma: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes quién escribió estos proverbios? Este libro de Proverbios fue escrito por el hombre más sabio del mundo, de todas las épocas, excepto por Jesús, obviamente. Fue Salomón. Dios le dio sabiduría en extremo para poder gobernar al pueblo rebelde de Israel. ¿Sí? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? El mismo Proverbios, quiero leerte Proverbios 4, 3, 4. Recordemos que estos proverbios los escribió Salomón. Aquí viene algo muy precioso. Quiero que tomemos en cuenta algo. Proverbios 4, versículo 3. Decía Salomón, de sí mismo decía: porque yo también fui hijo de mi madre. Pero porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Frágil. Dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y todo esto, Proverbios,